Tengan todos un muy cordial saludo. Mi nombre es Lili Sulamita Cerritos García y hoy vamos a hablar acerca de la historia y fundamentos de la estadística. Empezando por una pequeña introducción, dándole paso a este tema que vamos a estar abordando este día. La estadística es una herramienta fundamental que quieras o no utilizamos diariamente. Aunque no lo sepamos, estamos utilizando la estadística. Cuando contamos el alimento que tenemos en nuestra alacena, cuando contamos cuántas personas hay en cierto lugar, cuando procesamos esos datos a modo de sacar ciertas características de cierto grupo, estamos utilizando la estadística y por ende es una herramienta. Nació como una necesidad de los estados para registrar datos sobre la población, alimentos y diversas cosas, procesar estos datos y luego exponerlos. De ahí la palabra estadística, porque nació como una necesidad de los estados. Aparte de eso, vamos a aprender que ahora ya la conocemos como una ciencia, pero no nació así. Y vamos a ver cómo a medida que fue pasando el tiempo, esto fue convirtiéndose en lo que hoy conocemos como estadística o incluso estadística aplicada a diferentes ramas en la vida diaria. Vamos a aprender durante la presentación o abordar los conceptos claves, los tipos de variables, las escalas de medición, entre otras cosas. Así que sin más preámbulo, démosle paso a los orígenes de la estadística. Como ya comentaba anteriormente, la estadística viene de la palabra Estado. ¿Por qué? Porque los primeros gobiernos necesitaban llevar registros de la población, de los impuestos que pagaban los súbditos, de las cosechas que tenían. Entonces, por ende, esto era los inicios de la estadística en la antigüedad. Las primeras formas de conteo no fueron como las conocemos ahora, con computadora o incluso a lápiz. Eran muy rudimentarias. Como pueden ver en la lámina, ellos utilizaban pieles o rocas o palos para marcar y contar las cosas que ellos necesitaban contar. Por ejemplo, en Cerdeña se grababan figuras para contar el ganado que ellos tenían. En Babilonia, hacia el 3000 a.C., ya se usaban tablillas de arcilla con los datos agrícolas que ellos recolectaban. Y en Egipto, antes de construir las pirámides, ya se hacían censos de la población. Lo que hoy conocemos como los censos, por ejemplo, el que estuvimos recibiendo en nuestras casas hace poco, desde mucho tiempo atrás ya se realizaban este tipo de censos. Por ejemplo, si le seguimos a la siguiente lámina, vamos a ver que incluso en la Biblia se muestran pruebas de que desde muchos años atrás ya existían los censos que eran parte de estadística. Por ejemplo, cito textualmente un texto bíblico en Números capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, en el segundo mes, en el año de su salida de la tierra de Egipto, Jehová habló con Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, y dijo, hagan un censo de todo el pueblo de Israel, uno a uno según sus familias, según sus casas paternas, anotando en una lista los nombres de todos los varones. Así que como vemos, incluso en la Biblia se menciona cómo inició la estadística y los censos y cómo contaban cada persona, cada familia, todo esto fue parte de cómo esto fue cambiando a lo largo de los años. En Roma, fue la creación del censor para contar la población. Había una persona específica que se encargaba de esto. También tenemos el ejemplo de Carlo Magno en el 762, que él ya empezaba a registrar los bienes que obtenía. También tenemos Catastro inglés de Guillermo el Conquistador y el recuento de hogares en Castilla en 1482. Todo esto fue parte de un conteo que se fue realizando a medida que fue pasando el tiempo y así, como ven, fue convirtiéndose en lo que es ahora. Ahora, pasemos a la edad moderna y contemporánea. John Grant en 1662 hizo un estudio sobre los nacimientos y las muertes. Todo esto es parte de la estadística. Edmund Halley en la primera tabla de mortalidad. Esta tabla que nosotros conocemos ahora, tasas de natalidad, tasas de mortalidad, eso iba empezando en esa época con Edmund Halley. También tenemos Galton y Pearson, que son los padres de la estadística moderna, porque fueron los que iniciaron con la estadística como la conocemos tal ahora. Tenemos Fisher, que consolidó la metodología de la estadística actual, tal como hoy la conocemos, y luego pasamos al siglo XX, que ahora ya involucramos la tecnología porque tenemos las computadoras, los análisis masivos de datos que tenemos ahora, las grandes computadoras que existen para analizar en un momento una gran cantidad de datos en la vida diaria, en empresas, en economía, en todos estos datos, ahora ya existe la tecnología para analizarlos y tenemos la econometría y la investigación operativa. Ahora continuamos. La estadística. ¿Pero qué es la estadística en sí? Bueno, la estadística es una ciencia que recopila, organiza, analiza e interpreta los datos.
así como lo escuchamos, recopila datos o números, conteos, los organiza, después de analizarlos se le da una interpretación. Y esto es lo que es la estadística hoy en día. Existen dos tipos principales de la estadística. La estadística descriptiva que resume y presenta la información. Digamos que nosotros estamos pasando una encuesta y estamos analizando, haciendo un censo sobre alguna cosa. Entonces, estamos usando estadística descriptiva cuando estamos presentando los datos, solo resumiéndolos, contándolos y presentándolos, sin más. Luego, la estadística inferencial es la que saca conclusiones y predicciones a base de esos datos. Por ejemplo, digamos que hacemos un censo de todas las personas, niñas o niños que asisten o desertan de la escuela. Entonces estamos utilizando estadística descriptiva porque estamos solo presentando los datos. Al usar estadística inferencial estamos sacando las conclusiones. Por ejemplo, estas características son las que unen a los niños y las niñas que casi no van a la escuela. Entonces, probablemente los que tengan estas características o los que presenten estas circunstancias van a seguir con la misma tasa de deserción escolar. Entonces, eso ya es estadística inferencial. Ahora continuamos con la estadística versus la estadística educativa. Como ya analizábamos, la estadística solo analiza los datos de cualquier campo, puede ser economía, alimentos, lo que sea. Por ejemplo, un censo nacional. Estamos censando a las personas, cuántas personas viven en casa, qué hacen para contarlas. Sin embargo, la estadística aplicada a la educación ya es diferente porque esto evalúa procesos y resultados académicos. Por ejemplo, en las pruebas escolares. Utilizamos la estadística para sacar los promedios de los alumnos, para sacar, pongamos un ejemplo, la prueba PAES o la prueba Avanzo. Se usa la estadística aplicada a la educación cuando se saca el promedio de con qué ponderación pasaron los alumnos de cierto lugar en la prueba Avanzo o la prueba PAES. Entonces, estamos evaluando la educación por medio de la estadística. Y esa es la diferencia. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las variables cualitativas. Las variables cualitativas se dividen en dos campos. La nominal, que es la categoría sin orden, por ejemplo, tenemos el color de piel, color de ojos, el género, cuando estamos pasando una encuesta y ponemos si es sexo femenino, masculino, qué tipo de color de ojos tiene para ciertas características que nosotros queremos reunir. Estas son cualidades de las personas o cualidades de la muestra que nosotros estamos evaluando. Por ende, estas son variables cualitativas. Entonces, no son cuantitativas porque eso no se puede contar. Ahora, eso es lo nominal. Lo ordinal sí está en orden. Por ejemplo, estamos pasando una encuesta y estamos poniendo qué nivel educativo tiene, sector básico, tercer ciclo, bachillerato, universidad. Esto lleva un orden o una categoría. Por lo tanto, esta es una variable cualitativa ordinal. Ahora vamos con las variables cuantitativas. Como el nombre lo dice, estos son variables que pueden contarse. Por ejemplo, tenemos la discreta, que son los valores enteros. Preguntamos, voy a tomar de nuevo el ejemplo del censo nacional que se realizó. Estaban preguntando cuántas personas vivían en la casa. Esta es una variable cuantitativa discreta porque se dice un valor o un número entero. Por ejemplo, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Ahora tenemos la continua, que son los valores decimales. Por ejemplo, si le preguntamos a alguien cuánto mides, puede decir 1,55 m, 1,60 m. Esto no es un número entero, sino que es un valor con decimal. Por ende, es una variable cuantitativa continua. Y lo mismo con la altura, el peso y muchas otras medidas o características que podemos encontrar que sí se pueden contar, pero no se pueden utilizar como un número entero, como una cantidad de personas o una cantidad de ganado, por decirlo así, o de animales, algo que queramos contar. Tengo 50 vacas, tengo 3 personas viviendo en esa casa. Eso es números enteros, pero los continuas son valores con decimales. Continuando, vamos a hablar sobre la estadística inferencial. La estadística inferencial predice y generaliza a partir de una muestra. Esto usa la probabilidad para estimar y probar las hipótesis. Tenemos un ejemplo, encuestar a 200 alumnos para estimar la satisfacción de toda la universidad. Entonces, esto va a predecir la satisfacción de los estudiantes tomando como muestra 200 alumnos. Esos 200 alumnos, si la mayoría dice que está satisfecho con la universidad,
eso está haciendo una predicción de cómo está trabajando la universidad sobre los alumnos y está generalizando. Aunque 10 alumnos hayan estado insatisfechos, por generalización, si 190 alumnos dijeron que están satisfechos, eso está generalizando la muestra. Por lo tanto, esta es la estadística inferencial, porque estamos infiriendo que algo es así debido a la mayoría muestrada. Ahora tenemos la estadística descriptiva. La estadística descriptiva básicamente resume y predice datos sin generalizar. Usa las tablas, usa los gráficos y usa medidas como media, mediana y moda. Por ejemplo, tenemos el promedio de calificaciones por grupo. Como ya hablaba, un ejemplo es el promedio de la prueba Avanzo, de cuál es el promedio que sacaron la mayoría de alumnos en esta prueba. No estamos infiriendo nada, no estamos presentando ni generalizando nada, simplemente estamos promediando el resultado que obtuvimos de la mayoría de los estudiantes. Ahora tenemos las variables dependientes e independientes. Bueno, esto es muy fácil de explicar y es muy fácil de entender porque, por ejemplo, la independiente es la causa de lo que estamos evaluando. Por ejemplo, el método de enseñanza. Si yo estoy evaluando la prueba Avanzo y estoy viendo qué calificaciones sacaron mis estudiantes, sin embargo, ¿cuál sería la variable independiente en esto? ¿Cuál sería la causa en esto? Sería la enseñanza que están dando los maestros a los estudiantes de esa escuela. Por ello, eso sería el método de enseñanza, la variable independiente. Y el efecto sería las calificaciones que los estudiantes obtuvieron en la prueba Avanzo. Por ejemplo, si obtuvieron 7, 8, 9, eso va a depender de la enseñanza. Y la variable dependiente va a ser el efecto o las calificaciones. Tenemos la relación, por ejemplo, que es otra parte que podemos tomar de las variables dependientes e independientes. El cambio de la independencia influye en la dependencia. Por ejemplo, una hora de estudio es igual a bajo rendimiento, 2 horas de estudio, medio rendimiento. Si estudio 4 horas para un examen, voy a rendir mejor. Entonces, esto influye directamente. La variable o el cambio independiente influye en la dependiente. Y por así decirlo, tenemos el ejemplo 2, que la cantidad de fertilizante o el fertilizante que usamos para fertilizar una planta, un árbol, va a interferir directamente en el crecimiento de estas plantas. Por lo tanto, es una variable independiente que está influyendo directamente en la dependiente. Ahora continuamos con las escalas de medición. Las escalas de medición es muy interesante porque tenemos 4 escalas principales. La nominal, que no tiene ningún orden. Por ejemplo, yo digo, ¿de qué nacionalidad soy? Soy del Salvador, pero otra persona puede ser México, Guatemala, Honduras, China, Japón, y no hay un orden porque simplemente son diferentes categorías que no están clasificadas ordenadamente. Ahora está la ordinal, pero con jerarquía. Por ejemplo, nivel de satisfacción. Si evalúo el nivel de satisfacción, si yo tengo un negocio y evalúo el nivel de satisfacción que le están dando los clientes a mi negocio, ellos pueden decir 1 estrella, 2 estrellas, va en una jerarquía. El intervalo, que es diferencias medibles sin ser absoluto, por ejemplo, la temperatura. Y la razón, que son diferencias medibles y cero absoluto, por ejemplo, peso o altura. Entonces, estas son algunas de las escalas de medición que nosotros podemos utilizar en la estadística y como vemos, la estadística es algo muy complejo que vamos a ir analizando a lo largo del ciclo. Sin embargo, esto no inició ahorita, sino que hemos vivido con estadística por toda la historia de la humanidad, desde tiempos antiguos. Así que como vemos, vamos a aprender mucho a lo largo de este camino sobre cómo nosotros diariamente utilizamos esto y estas escalas de medición para poder interferir en nuestra vida e incluso las tareas más sencillas, cuando nosotros contamos cosas, ahí está la estadística con nosotros. Así que sin más preámbulo, voy a ir finalizando mostrando la bibliografía de la cual está basada esta presentación y agradezco mucho por la atención prestada.